Bienvenidos a Soul Uzumaki Novelas. Recuerden que ya tenemos Patreon, en donde esta y otras novelas o fanfic estarán adelantados o finalizados. También habrán fanfics exclusivo, esto para aquellos que quieran apoyarme, y así poder seguir subiendo más de estas maravillas historias. Y les recuerdo que dejen su likes y suscribirse. Con eso sería todo, que tenga un bonito día. Capítulo 33. El dios de la guerra de Tai, la deidad guardiana de las tierras altas. Después de su primer encuentro, que había dejado una fuerte impresión en ambos, los dos se lanzaron a entrenar con feroz intensidad. Era un horario brutal que comenzaba antes de las comidas y duraba más de 8 horas. Comparado con su vida anterior, donde incluso los profesionales generalmente pasaban solo de 3 a 6 horas entrenando sus cuerpos directamente, era un nivel aterrador de trabajo duro. Incluso 3 días después de que comenzara el entrenamiento, los dos seguían enseñando y aprendiendo con la misma pasión. Tu pie de plomo sigue tratando de girar hacia adentro. Sé que es difícil cambiar cuando ya has incorporado hábitos a tu cuerpo, pero aún tienes que intentarlo. Si tu pie delantero se gira hacia adentro, se vuelve más difícil lidiar con las patadas de tu oponente. Y también hace que tus propias patadas sean más duras. El boxeo incluso tiene posturas en las que los pies están rectos, ¿no? Acostúmbrate rápido. Sí, señor. Kirishima siguió las instrucciones de Samat e inclinó su pie delantero para mirar hacia adelante. En el boxeo, incluso una postura agachada a menudo tenía el pie adelantado apuntando hacia adelante, pero Kirishima generalmente usaba una postura erguida. En verdad, la postura cuadrada del Muay Thai y la postura agachada eran bastante diferentes, por lo que de todos modos no fue tan útil. También tienes la ayuda de tu peculiaridad, así que está bien mantener tu postura natural. Dado que tienes una habilidad física sobrehumana, no está mal priorizar la movilidad. Además, el arte marcial en el que realmente confiarás no será el Muay Thai, que solo aprenderás de mí durante unos días, sino el boxeo. Al final, necesitas tomar solo las partes buenas y construir un nuevo estilo para ti. Eso es cierto. La razón por la que me molesto en enseñarte Muay Thai ortodoxo es para que no te golpeen impotentemente las personas que usan patadas. Sé que tu talento está más allá de lo humano, pero la experiencia sigue siendo experiencia. Eso es verdad. Apenas tengo experiencia real en combate. He peleado un par de veces, pero nada de lo que valga la pena presumir. Kirishima respondió mientras bloqueaba una espada de bambú que venía azotando horizontalmente desde todas direcciones. En su vida anterior, incluidos combates amateur, tuvo más de 100 peleas en su haber, pero todas habían sido combates peleados bajo las reglas del boxeo. Estrictamente hablando, Kirishima tenía muy poca experiencia en combates reales sin restricciones. Unas cuantas veces en la infancia en su vida anterior, y 2 veces en esta vida contra villanos. Eso fue todo. Incluso entonces, su infancia en su vida anterior había sido en las calles, donde gobernaba la supervivencia del más apto, pero todavía había reglas informales propias. Por supuesto, en esta era de Japón, haber luchado contra villanos 2 veces a la edad de 15 años fue algo increíble. Los estándares que Kirishima y Samat usaron eran simplemente demasiado altos. Escuché tu historia, pero me alegro de que no seas del tipo que se hincha la cabeza por algo trivial. Si lo hubieras sido, te habría dado una paliza adecuada. Jaja. Solo he luchado contra gente más débil que yo. Si voy a presumir, al menos debería vencer a alguien de mi nivel primero. Samat sonrió con satisfacción ante la respuesta de Kirishima. Este chico era tan combativo que costaba creer que hubiera nacido y crecido en el Pacífico Japón. Había gente agresiva en todas partes, pero los humanos que podían lanzar todo su cuerpo a la batalla sin dudarlo eran raros. Eso era especialmente cierto en una sociedad pacífica como Japón. Las personas criadas en sociedades donde la violencia era común y el valor de la vida era barato, tendían a no sentir mucha resistencia a pelear y matar, lo que significaba que crecer en una sociedad pacífica naturalmente lo alejaba más del combate. Pero este chico era diferente. Eso quedó claro por la historia que había contado directamente, y por la sensación que tuvo Samat mientras hablaba con él durante la instrucción. Había nacido como un depredador feroz y un conquistador codicioso. Bien. Ahora no te limites a bloquear. Contraataque también. Sin puñetazos, solo patadas. ¿Sí?
A los ojos de Samad, si este niño no hubiera sido criado con amor por padres normales, podría haberse convertido en un villano. Pero a Samad le gustaba ese lado de Kirishima. Aunque los años habían cambiado mucho las cosas y las habían embotado, la esencia de las artes marciales seguía siendo la técnica de destruir seres humanos. Protegerse y matar al enemigo siempre había sido la tarea suprema de las artes marciales. Las técnicas especializadas de restricción que prestaban especial atención a las lesiones del oponente eran, en las artes marciales, la verdadera aberración. Teniendo en cuenta eso, la personalidad de Kirishima era ideal. Podía volverse agresivamente ofensivo cuando fuera necesario, pero nunca perder la compostura. Como mínimo, era del tipo que no dudaría en el momento crítico y arruinaría todo. Esquivando las patadas torpes de Kirishima con facilidad, mientras blandía la espada de bambú, Samad soltó una pequeña carcajada. Al principio ni siquiera tenía la intención de enseñarle al niño, y ahora aquí estaba, pensando en él casi como un discípulo. La edad realmente debilitaba a una persona, pensó. Él no pudo evitarlo. En ese momento, sonó el temporizador. Eso es suficiente por hoy. Has mejorado mucho. A partir de mañana, comenzaremos a aprender clinch también. Honestamente, no sé cuánto podrás absorber, pero de todos modos es mejor aprenderlo. Sí. No puedo quedarme mucho tiempo, así que necesito hacer que las lecciones sean densas. Hermano mayor. Mientras los dos hablaban, se abrió la puerta y entró un niño pequeño, llamando a Kirishima. El niño, con el pelo amarillo brillante revoloteando mientras corría, se arrojó a los brazos de Kirishima sin dudarlo. Kirishima deslizó sus manos debajo de las axilas del niño y lo levantó mientras decía: Tetsuya, siempre apareces justo cuando termina el entrenamiento. Y deberías saludar a tu abuelo antes de saludarme a mí. Él podría sentirse excluido. Ah. Correcto. Estoy en casa, abuelo. Ejem. Sí. Hermano mayor. Dijiste que saldrías conmigo hoy. Date prisa. Vamos, apúrate. En el momento en que Samad aceptó el saludo medio inclinado del niño con tos, la atención de Tetsuya volvió a Kirishima. Comentarios. Kirishima se había acostumbrado a ello a lo largo de los años desde su reencarnación, pero aún pensaba que los niños eran difíciles cuando respondió: Muy bien. Me ducharé primero y luego saldré, así que espera un poco. Está bien. Bien. Tetsuya asintió furiosamente de un lado a otro, con los ojos brillantes. Kirishima sonrió impotente, le dio al niño una palmada rápida en la cabeza y se dirigió directamente al baño. Durante los 3 días que estuvo en la casa de Samad, también conoció a la familia. Entre ellos, Tetsuya, el nieto de Samad, había ido a Kirishima desde el primer encuentro. El chico, que quería convertirse en desarrollador de artículos de soporte, había intentado hacer que Kirishima usara todo tipo de cosas que había creado. Muchos de ellos todavía eran toscos, como se esperaba de un niño de 7 años, pero Kirishima pensó que eran impresionantes para su edad. La intención de desarrollo detrás de ellos era lo suficientemente clara, y eran elementos con un cierto grado de efectividad para igualar. Carecía de la habilidad técnica para hacer los artículos él mismo, por lo que los resultados fueron un poco inestables, y en ese sentido Kirishima, que podía protegerse con endurecimiento, era el sujeto de prueba perfecto. Gracias a eso, Kirishima y Tetsuya se habían acercado en poco tiempo. 12 minutos, 37 segundos. 38 segundos. Demasiado lento, hermano mayor. No. Necesito lavarme adecuadamente antes de salir. De lo contrario, es grosero con otras personas. ¿Por qué tienes tanta prisa? ¿A qué hora es la cita? Nos reuniremos a las 4 en el café de la tía Mio. ¿Eh? Eso todavía está muy lejos. Y tampoco tardará mucho en llegar allí. Todavía. Quiero ir temprano. ¿Es así? Kirishima tomó con calma el comportamiento ilógico del niño. Después de 10 años de criar amigos, por así decirlo, desde su reencarnación, una cosa que había aprendido era que no se podía tratar de razonar a los niños para que se sometieran. Para asuntos importantes, por supuesto, tenías que persuadirlos hasta que realmente entendieran, pero de lo contrario era mejor dejarte llevar por el ritmo del niño. Kirishima se vistió apresuradamente, luego tomó a Tetsuya y salió de la casa. Mamá. Voy a salir con el hermano mayor.
Ten cuidado, ¿de acuerdo? Y llegar a tiempo. Gracias, Kirishima-kun. Ya debes estar cansado de entrenar con mi padre y, sin embargo, sigues jugando con Tetsuya también. Jaja. Lo hago porque también es divertido. Bueno, entonces, cuidaré bien de él. Por favor, hazlo. Hasta luego. Nos vamos. Una vez que salió de la mansión con el niño, la cálida luz del sol saludó a Kirishima. Afortunadamente, el lugar que Tetsuya había mencionado no estaba muy lejos. Caminando de la mano, Kirishima le preguntó a Tetsuya, ¿qué tipo de persona es este Atsume? Dijiste que te conociste en línea. Mei no Onna. Ella es bonita, en primer lugar. Su personalidad encaja con la mía también. Me casaré con ella algún día. Oh. ¿Casarte? ¿Qué edad tiene? Ella tiene 15 años. Lucky, ¿verdad? Si ella tuviera 18 años, estaría un poco triste. Mi límite de edad para una pareja romántica es 10 años mayor o menor. 8 años de diferencia ya parece mucho. Sin embargo, no es tan sorprendente. Más importante aún, si a esa chica también le gustas, eso también sería un crimen. Kirishima estaba un poco estupefacto por la declaración de matrimonio de Tetsuya, pero los niños tendían a gustarle a alguien fácilmente. Decidiendo tomarlo con un grano de sal, Kirishima levantó a Tetsuya y lo colocó sobre sus anchos hombros mientras preguntaba, jaja. Lucky, ¿eh? ¿Y si tiene 15 años, es una estudiante de secundaria? No. Ella está en su tercer año de secundaria. Igual que tú, hermano mayor. ¿Es así? Sí. Ella dijo que las vacaciones de verano le dan mucho tiempo, lo cual es bueno. Ella puede hacer muchos bebés. ¿Bebés? Me refiero a invenciones. Esa chica llama bebés a sus inventos. Ah. No tenía idea de lo que estabas hablando. Entonces, ¿cómo la conociste? Hay una comunidad para aspirantes a desarrolladores de elementos de soporte, ¿sabes? Los aficionados publican fotos o vídeos de su trabajo y la gente los evalúa o señala formas de mejorar. Sigo publicando mis propias cosas allí también. Supongo que el guantelete del infinito realmente llamó su atención. Kirishima recordó lo más memorable entre las creaciones del niño. Fue memorable no por su actuación, sino por su nombre. El objeto compartía un nombre con el que usó el villano principal de una película de gran éxito en su vida anterior, por lo que había sido extremadamente memorable. No había gemas infinitas en este mundo, pero era una especie de sistema de proyectiles. Una barra hexagonal, que podría llamarse una especie de bala, se disparaba desde el dorso de la mano hasta la parte de los nudillos cuando se lanzaba un puñetazo. Dependiendo del color de la barra, producía diferentes efectos como descargas eléctricas, explosiones, llamas o congelación. Por supuesto, incluso si los padres de Tetsuya fueran lo suficientemente generosos como para apoyar los sueños de su hijo sin contenerse, no había forma de que le hubieran permitido hacer algo tan peligroso desde el principio. Entonces Tetsuya tuvo que hacer en secreto una versión que implementara la mayoría de las funciones pero redujera la potencia de fuego a una décima parte. Incluso entonces, una vez que se descubrió, se le prohibió probarlo él mismo. Fue una suerte que no se hubiera tirado. Debería haberse dejado pudrir en el almacén, pero afortunadamente Kirishima había venido y había podido probarlo. Sin embargo, no significó mucho para Kirishima. No era el tipo de persona que necesitaba un arma que simplemente agregara potencia de fuego cuando ya podía producir una fuerza mucho mayor con su propio cuerpo. ¿En serio? ¿No dijiste que subiste eso a principios de año? Sí. Lo publiqué como una celebración de año nuevo en el momento en que llegó el 1 de enero. Entonces se conocen desde hace 8 meses. Ya ha pasado tanto tiempo. Al principio solo hablamos a través de los comentarios en la publicación. Comunicación sorprendentemente normal. Luego cambiamos al correo electrónico, pero enviar mensajes y esperar era demasiado frustrante para los dos, así que comenzamos a usar un programa de llamadas de PC. Más tarde intercambiamos números de teléfono también, e incluso hicimos videollamadas. Y ahora finalmente te estás reuniendo en persona hoy. Eso es correcto. Nos vamos a encontrar a menudo a partir de ahora también. Ya casi llegamos.
Bájame, hermano mayor. No puedo dejar que me vea pareciendo un niño pequeño. No. Vas a parecer un niño pequeño de todos modos. No, no lo haré. Está bien mientras no me sientes sobre tus hombros. Una chica normal probablemente te vería como una niña pequeña sin importar lo que hagas. Mientras hablaban y caminaban, pronto apareció a la vista el café donde se suponía que se reunirían. Desde muy lejos, Tetsuya le pidió a Kirishima que lo derribara. Era un poco gracioso lo duro que intentaba parecer adulto, pero Kirishima obedientemente dejó al niño. Ese tipo de comportamiento lo hacía parecer un niño de su edad, lo cual era lindo. Ahora que lo pienso, todos los amigos que lo rodeaban estaban lejos de ser ordinarios de una forma u otra. Estaba Mina, que era increíblemente amigable, Midoriya, que era demasiado amable para su propio bien, y luego Bakugo, que obviamente era un perro rabioso. Al menos Ojiro, a quien había conocido en este viaje, era un amigo normal. Ojiro. La próxima vez que te vea, te trataré bien. Llevémonos bien. Pensando una vez más que su amigo de cola era impresionante, Kirishima condujo al emocionado Tetsuya al café. Una mujer de mediana edad con rostro amable le dio la bienvenida a Tetsuya. Hola, tía mío. Oh Dios. Hola, Tetsuya. ¿Está bien el anciano Srimuan? Veo a tu madre y a tu padre de vez en cuando, pero parece que nunca lo veo a él. El abuelo goza de perfecta salud. Él ha estado enseñando a mi hermano mayor últimamente. ¿Eh? ¿Hermano mayor? Hola. Soy Kirishima Eijiro. He estado aprendiendo mucho del viejo. Oh Dios. ¿En serio? Pensé que ese anciano nunca volvería a enseñar a nadie más. Él realmente debe haberle gustado a ti. Perdón. Oh, cariño, ¿qué estoy diciendo? Estoy siendo grosero. Disculpe, finge que no escuchaste eso. Oh. Entendido. Kirishima estaba desconcertada por sus palabras, pero lo dejó ir. Samate en realidad había dicho que no tenía la intención de enseñar a nadie, por lo que Kirishima asumió que estaba relacionado con eso. Era extraño que un extraño pareciera conocer sus pensamientos, pero no era el momento de presionar sobre el tema, ni era lo suficientemente importante como para exigir una explicación. De todos modos, sin importar lo que alguien dijera o lo que hubiera sucedido antes, Kirishima estaba aprendiendo de Samate ahora. Tía. ¿Aún no ha llegado la chica del pelo rosa? Oh. De hecho, una chica joven con el pelo rosado vino hace unos 5 minutos. Ella está por allá. Ella señaló a un lado de la tienda. Allí, una chica con cabello rosado que se veía suave y flexible estaba sentada mientras tocaba la pantalla de una tableta con un lápiz óptico. Oh. Ahí está ella. Meinona. La niña pareció no escucharlo y siguió mirando la tableta mientras se ponía pastel de chocolate en la boca. Tetsuya arrastró a Kirishima hacia ella y gritó de nuevo. Meinona. ¿Eh? ¿Y tú lo eres? Wa. Soy yo. Tetsuya. ¿Quién era esa otra vez? Me diste un consejo sobre el guantelete del infinito, ¿recuerdas? Ah. El chico guantelete del infinito. ¿No te dije definitivamente que también habíamos hablado por videollamadas? Kirishima quedó estupefacto por el completo fracaso de Atsume Mei en reconocer a Tetsuya. Pero Tetsuya no retrocedió y gritó alegremente. ¿Sí? Hoy dijiste que me conocerías en persona y me contarías todo tipo de cosas. Lo hice. Lamento no haberte reconocido. Parecías mucho más gordito en las videollamadas, y para empezar, no estoy realmente interesado en la gente. Está bien ahora que me has reconocido. Observando al infinitamente alegre Tetsuya, Kirishima soltó un suspiro. Parecía que Atsume Mei no tenía absolutamente ningún interés en Tetsuya. Por supuesto, si una niña de su edad se hubiera interesado por un niño de 7 años, eso también habría sido un problema. En poco tiempo, los dos entraron en su propio mundo y comenzaron a hablar en términos incomprensibles, y Kirishima sintió que iba a ser un día difícil. Así que esto era lo que significaba ser el tutor de un niño, especialmente el tutor de un niño obsesionado con un campo del que no sabías nada. Fue agotador. Mientras se preguntaba por qué, desde su reencarnación, seguía enredándose con niños con tanta frecuencia, Kirishima tomó asiento. La batalla con el lenguaje alienígena había comenzado. Capítulo 34. El hijo pródigo regresa. La jerga de ingeniería flotaba sobre la mesa.
Kirishima luchó por mantenerse mentalmente a flote en la corriente mientras bebía su café. ¿Entonces estás diciendo que podrías quedarte sin balas? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos como un vambrazo que cubre todo el brazo, colocamos el cargador en el antebrazo y seguimos alimentando rondas a través de un mecanismo de disparo en el dorso de la mano? Pero si lo usas tanto, ¿aguantará siquiera el hocico? Si sigue recibiendo explosiones y daños por congelación, parece un entorno brutal. No decidas que no funcionará incluso antes de que lo hayamos intentado. Si la durabilidad del hocico es el problema, entonces simplemente encontramos un material que se adapte a él. Sin embargo, no somos ingenieros de materiales, por lo que hacerlo nosotros mismos sería difícil. Eso tiene sentido. No solo tiene sentido. Tiene sentido. Cuando haces bebé, no puedes estar limitado por los prejuicios existentes. Sé libre. Prueba cualquier cosa. Puede ser un poco peligroso, pero si retrocedes, no eres un profesional. Kirishima pensó. Suena convincente, pero ¿no es eso básicamente el tipo de cosas que diría un científico loco? Por experiencia, el peligro no se limitaba al desarrollador. Como usuario de prueba, había probado todo tipo de cosas y descubrió que más de las esperadas lo habrían lastimado si él no hubiera sido quien las usaba. Cosas que explotaron, se quemaron, se tensaron demasiado o se deformaron por completo. Al ver a Tetsuya asentir y estar de acuerdo con las palabras de Atsume, Kirishima no pudo evitar preguntarse si esta era realmente la forma correcta de que el mundo funcionara. Se sentía como estar atrapado en medio de un científico loco criando a la próxima generación de científicos locos. Gran hermano. ¿Y tú? De hecho, lo usaste, ¿verdad? La potencia de fuego se redujo mucho, pero aún así. Incluso si me preguntas eso, en realidad no significa mucho para mí en primer lugar. No necesito mayor poder de ataque. En este momento, probablemente podría acabar con la mayoría de los villanos con un solo golpe. Y si no son del tipo que puedo terminar de esa manera, entonces incluso un golpe reforzado por el guantelete probablemente no servirá de mucho. Oh, eso es interesante. ¿Qué tipo de peculiaridad tienes? La peculiaridad de Kirishima se está endureciendo. Su cuerpo se endurece y su fuerza aumenta. Es súper simple, ¿verdad? Ante la inocente evaluación de Tetsuya, Kirishima sonrió amargamente. Era una buena peculiaridad, y una que le sentaba bien, pero desde la perspectiva de otras personas, era simple y llanamente. ¡Guau! Eso es genial. Entonces podemos experimentar sin preocuparnos, ¿verdad? Seamos amigos. No, no puedes decir eso la primera vez que nos encontremos. Kirishima estaba perdido cuando Atsume habló abiertamente sobre experimentos y le pidió su información de contacto. Si iba a convertirse en una diseñadora capaz de artículos de apoyo, no estaría de más conocerla, pero por alguna razón él sentía que acercarse a ella sería agotador. Tetsuya, ajeno a los sentimientos de Kirishima, dijo emocionado que la gente que le gustaba quería llevarse bien. ¡Guau! Gran hermano, deberías ser amigo de ella. Ella es famosa en la comunidad a la que voy por ser realmente talentosa. Además, ella no suele tener mucho interés en otras personas. ¿Y estás de acuerdo con eso? Después de toda la charla en el camino hacia aquí sobre casarse y cosas por el estilo, Tetsuya ahora le estaba diciendo que se hiciera amigo sin la menor vacilación. Kirishima lo encontró un poco absurdo. Normalmente, no estaría celoso. Tal vez confiaba en que alguien como Kirishima no podría interferir en absoluto con su vida amorosa, pero este tipo era extraño a su manera. Por supuesto, a Kirishima no le disgustaban las personas talentosas que mostraban confianza. Era incluso mejor si tenían convicción. Aunque esto parecía un asunto ligeramente diferente. Tomémoslo con calma y conozcámonos. ¡Genial! Entonces deberíamos comenzar con las presentaciones, ¿verdad? Soy Atsume Mei, tengo 15 años y estoy en tercer año de secundaria. Me gusta el desarrollo de artículos de apoyo y el chocolate. Vivo aquí en Kioto. La autopresentación de Atsume, entregada en respuesta a su negativa indirecta, le dio a Kirishima un dolor de cabeza. No había tal cosa como una comunicación normal con ella. Se sentía como hablar con un niño.
Quizás esa fue parte de la razón por la que se llevaba tan bien con Tetsuya, no solo porque sus intereses coincidían. ¿Qué tipo de flujo de conversación es este? Suspiro. Kirishima Eihiro, 14 años, tercer año de secundaria. Bonito. Entonces ahora somos amigos, ¿verdad? Solo llámame Mei. Yo también te llamaré por tu nombre. No, lo que sea. Bien. Te llamaré Mei. Ese es el camino, Eihiro. Entonces, volviendo al punto principal, ¿qué tipo de artículo crees que necesitas? ¿Has pensado en tu disfraz? Bueno, lo he pensado. Wow. Yo también tengo curiosidad. Aún sin acostumbrarse al ritmo loco de los dos, Kirishima sudó frío y recordó el disfraz en el que siempre había estado pensando. Ahora que lo pienso, un disfraz no tenía mucho significado funcional para Kirishima. Su defensa ya estaba cubierta por endurecimiento, y también lo estaba su ofensiva. Eso dejó solo la cuestión de un concepto que lo identificara, pero tampoco pudo pensar en nada para eso. Dado el estilo de lucha de Kirishima, probablemente se dañaría constantemente, por lo que planeaba no usar un top en absoluto. No podía andar exactamente sin pantalones, así que para la mitad inferior estaba pensando en algo razonablemente largo. Cuando explicó lo que ya había considerado, los dos se sorprendieron mucho y de inmediato lo regañaron. Eso es imposible. Un disfraz es como el símbolo de un héroe. Si lo pones de esa manera, básicamente es ropa de todos los días sin blusa. No, quiero decir, supongo que sería bueno tener al menos algún tipo de concepto, pero no pude pensar en uno. También debes haber pensado en un nombre de héroe, ¿verdad? No me digas que ni siquiera tienes eso. ¿Eh? Esa ya está decidida. Voy con campeón. Significa lo mejor, y al mismo tiempo también significa un guerrero que lucha en nombre de otra persona, ¿verdad? También puede significar alguien que habla por los demás. En verdad, era un nombre que había elegido mientras pensaba en su vida anterior. Los significados de guerrero y portavoz fueron algo que agregó después de reencarnar, cuando estaba considerando un nombre de héroe y se dio cuenta de que campeón también podía significar esas cosas. Oh. La forma en que lo dices lo hace sonar realmente genial, gran hermano. ¿Lo hace? Bien. De acuerdo. El significado está resuelto, así que ahora tenemos que pensar qué tipo de bebé te conviene. ¿Realmente tengo que hacer eso? No digas algo tan obvio. Al ver a Atsume insistir en forzarle un objeto, Kirishima negó con la cabeza. ¿Qué se suponía que debía hacer cuando no había nada que realmente necesitara? Los pantalones son una cosa. No vas a caminar solo en ropa interior, ¿verdad? ¿O estás planeando andar desnudo? No digas algo asqueroso. Me despojarían de mi licencia incluso antes de poder hacer un trabajo de héroe. Exactamente. Los pantalones también deberían tener algún tipo de sensación especial, pero ese es un problema de diseño, así que omitámoslo. Eihiro, lo que estás diciendo es que no necesitas ningún apoyo en términos de poder de combate, ¿verdad? Sí. Pelear está cubierto por mi propia habilidad. Entonces, ¿qué pasa con el reconocimiento o la comunicación? ¿Eh? Kirishima sintió como si sus palabras le hubieran golpeado en la cabeza. Nunca se había considerado estúpido, pero esta vez realmente lo había sido. Ahora que lo pienso, en la NFL había disfrutado viendo en su vida anterior, el banquillo y el campo, incluso cuando estaban separados por solo unas pocas docenas de metros, comunicados por radio. En una batalla en la que las vidas estaban en juego, la comunicación era obviamente un factor extremadamente importante. Y dado que el rango de cobertura aérea también tenía límites, la capacidad de reconocimiento también era necesaria. No podía entender por qué no había pensado en ello. Correcto. Incluso si el hermano mayor tiene una gran audición, tiene que haber un límite. Si intentas hablar en un campo de batalla caótico, la persona que habla también tiene que gritar. E incluso entonces no hay garantía de que escuches todo. Eso es verdad. No pensé en eso. Así que el hermano mayor también era un idiota de las artes marciales. No es eso. Kirishima, que se consideraba una persona extremadamente ordinaria, negó las palabras de Tetsuya. Su talento no era ordinario, y tampoco su tendencia a disfrutar luchando contra enemigos, pero no creía que eso lo hiciera extraño.
Cuando se trataba de artes marciales, pensaba que cualquiera que tuviera un objetivo claro pensaría naturalmente hasta aquí. Pero Tetsuya parecía pensar de manera diferente. Vamos. Alguien que pasa sus vacaciones viajando por todo el país para aprender artes marciales no es común. Si lo pones de esa manera, no puedo decir que estés equivocado, deja esas historias sin importancia a un lado por ahora. Lo importante es que Eihiro, tú también necesitas la ayuda del bebé. Creo que necesito algún tipo de artículo, pero escucharte decir bebé esto y bebé eso me hace querer vivir sin uno. Eso no servirá. Si tu objetivo es convertirte en un héroe profesional, debes perseguir la racionalidad. Eso también es cierto, pero... Bien. Entonces necesitas equipo de comunicación o de reconocimiento, ¿verdad? ¿Qué sería lo mejor? Atsume pronto comenzó a discutir qué forma debería tomar el equipo con Tetsuya. Lo que comenzó como un simple auricular de conducción ósea para la comunicación de alguna manera, se había convertido en una corona. Entonces, ¿qué tal una corona de espinas? Yo soy tu salvador. ¿No es genial? Porque es una corona en primer lugar. Porque eres un campeón. Algo apropiado para lo mejor debería ser una corona, obviamente. ¿Qué tiene que ver ser el mejor con una corona? ¿Por qué no hacer un laurel adecuado o algo así? Gran hermano, eso sería demasiado incómodo. Una corona parece lo correcto en muchos sentidos. Por lo general, Kirishima no perdía el control de una conversación con otras personas, pero estos dos eran un oponente demasiado fuerte. Vivían completamente en su propio mundo, e incluso cuando entendían sus palabras, las retorcían a su propia lógica y respondían en consecuencia, para que él no pudiera ganar. Definitivamente no eran malas personas, pero eran del tipo que te cansaba con solo hablar con ellos. En ese momento, sonó una señal de rescate para Kirishima. Era la alarma que había puesto para llevar a Tetsuya a casa a tiempo para cenar. Agradecido con su yo del pasado por establecer una hora de salida con anticipación, Kirishima les dijo a los dos. Ya es hora de irse. Continuemos esto en otro momento. Tenemos que ir a cenar. Si tu casa está lejos, debería llevarte de regreso. Reservé mucho tiempo a propósito. Nuestra casa tampoco está lejos de aquí. 10 minutos a pie son suficientes. Más importante aún, la próxima vez definitivamente le haré una corona a Eihiro, así que tienes que usarla, ¿de acuerdo? Esta cosa de la corona otra vez. Bien. Si lo logras, al menos me lo probaré una vez. Ahora vámonos. Ya no nos quedaremos aquí, ¿verdad? Sí. Quiero seguir hablando, pero no puedo evitarlo. Es hora de volver y hacer más bebés. Nos volvemos a encontrar mañana, gran hermano. Tengo mucho tiempo. No. El tiempo libre de esta semana ya está agotado. A partir de mañana, tengo que hacer más bebés de nuevo. Pero nos volveremos a encontrar la próxima vez, ¿verdad? Eres un prospecto talentoso, así que tal vez. Y Eihiro se reunirá conmigo de nuevo por la corona de todos modos. Estoy empezando a asustarme, ¿podrías dejar de hablar de la corona? Después de finalmente sacar a Atsume y Tetsuya, que todavía estaban hablando de la corona, del café, Kirishima se despidió. Fue un placer conocerte. Volvamos a vernos si tenemos la oportunidad. Aunque no sé cuándo será esa oportunidad. Ya intercambiaste números de teléfono y estás hablando como si volviéramos a encontrarnos por casualidad. Me pondré en contacto contigo cuando termine la corona, así que no huyas y salgas. Suspiro. Bien. Nos vamos. Cuídate. Adiós, gran hermano. Nos vemos de nuevo. Por fin liberado del mundo de los dos, Kirishima se dirigió a casa con Tetsuya. Mientras caminaba mientras escuchaba la charla emocionada del niño, la mansión pronto apareció a la vista. Kirishima lo dejó pasar por la puerta y le dijo, aguanta. Creo que dejé algo en el café. ¿Qué dejaste? Parece que dejé mi tarjeta después de pagar. Volveré enseguida. Hombre, gran hermano, tú también eres sorprendentemente descuidado. Lo tengo. Date prisa. Después de enviar a Tetsuya adentro, la expresión de Kirishima se endureció fríamente. Se dio la vuelta y regresó por donde había venido sin dudarlo.
Después de dar un paso, luego otro, Kirishima de repente se levantó del suelo y se movió. Dejando una débil imagen residual detrás de él, se dirigió hacia un hombre enorme que vestía una camisa hawaiana, una máscara y un corte de pelo muy corto. Oye. HM. ¿Y quién podrías ser tú? A diferencia de lo habitual, Kirishima se dirigió a él con rudeza. El hombre sonrió confundido y volvió a preguntar. Al escuchar eso, Kirishima quedó estupefacto. Últimamente, cada vez que salía, naturalmente difundía su conciencia. Este era el mismo hombre que había quedado atrapado en esa conciencia cuando se fue con Tetsuya. En ese momento, Kirishima acababa de asumir que era alguien a quien le resultaba inusual ver una rara mansión de estilo japonés en el medio de la ciudad. Pero cuando llegó a casa, el hombre todavía estaba en el mismo lugar, todavía en la misma postura, todavía mirando la mansión. ¿Quién podría ser? ¿Es eso realmente lo que vas a decir? ¿Qué clase de bastardo ha estado mirando ese lugar durante más de 2 horas? ¿Estás vigilando o algo así? Ante la acusación de Kirishima, la expresión del hombre cambió por completo. Las comisuras de sus ojos, que se habían curvado por sonreír, se levantaron y sus 3 ojos blancos brillaron. Con una voz como de metal raspado, respondió: «Eres un mocoso bastante afilado». Pero eso es exactamente lo que quiero preguntar. Chico, ¿quién eres? ¿Por qué sales de ahí? ¿Qué tienes que ver con el viejo? ¿Por qué te importa? Deja de decir tonterías y dime por qué estás viendo la mansión. Tienes una cabeza fuerte sobre tus hombros. Mirándote ahora, tu cuerpo también parece estar bien entrenado. Chico, si sigues actuando alto y poderoso, algún día te lastimarás gravemente. Parece que el viejo te enseñó 1 o 2 cosas, pero respóndeme y luego piérdete. Mirándolo a los ojos, Kirishima frunció el ceño. Podía sentir el aura de alguien que había cruzado una línea de la que nunca podrían volver. Las personas que habían matado a otras emitían un sentimiento claramente diferente, como el olor de un depredador caminando entre presas. Era un olor con el que alguna vez había estado muy familiarizado, pero ahora era uno que rara vez encontraba. Con una expresión fría, Kirishima mostró los dientes y respondió: «Entonces, las palabras no funcionarán». Sin dudarlo, extendió la mano para agarrar al hombre por el cuello. Sorprendentemente, la mano de Kirishima atravesó el aire vacío. El hombre ya había retrocedido 2 pasos. No había hecho todo lo posible, pero aún así no era algo que una persona común pudiera haber esquivado. Kirishima estaba seguro de que el hombre no era una persona común. El hombre mostró los dientes con una sonrisa. HMPH. No está mal. Pero chico, por ahora solo soy un ciudadano normal. ¿Está realmente bien ponerme las manos encima así? No se verá bien. Al viejo probablemente tampoco le gustaría. Conozco bien estas cosas. Un ciudadano normal. ¿Desde cuando los ciudadanos normales esquivan los ataques que ni siquiera deberían poder evitar, ni siquiera de un villano? Jaja. La fortaleza y la debilidad no deciden si alguien es ciudadano o no. TCH. Al ver que el hombre parecía no estar dispuesto a pelear por mucho que lo provocara, Kirishima bajó el puño por ahora. El hombre retrocedió unos pasos y dijo: «Chico, no sé cuál es tu relación con el anciano, pero a juzgar por cómo te mueves, debes ser su discípulo, ¿verdad? Ve a decirle al anciano que Takeru ha regresado. Él lo entenderá. La situación y la ubicación son malas en este momento, así que trataré con usted por separado más adelante. Hasta entonces, aprende todo lo que puedas. Discípulo». ¿Eh? Con eso, el hombre saltó, saltando al techo de una casa cercana antes de desaparecer en un instante. Kirishima estaba desconcertado por las palabras del hombre, pero la situación era demasiado incómoda para perseguirlo y comenzar a lanzar puñetazos de inmediato. Ya se habían peleado con un villano no hace mucho, y él no podía iniciar otra pelea en el medio de la ciudad. Si el hombre le hubiera atacado con la intención de matar, eso habría sido una cosa, pero tal como estaban las cosas, tomar la iniciativa de luchar traería demasiados problemas sociales. Kirishima chasqueó la lengua y regresó a la mansión. Fue una cena con mal regusto. Capítulo 35. El hijo descarriado regresa. Kirishima regresó a la mansión y, ocultando la confusión en su corazón, cenó con la familia Srimuan mientras mantenía una expresión brillante en su rostro.
Después de conocer a la linda hermana mayor que cantaba todos los días, Tetsuya estaba tan emocionado que prometió volver a verla la próxima vez. A juzgar por la personalidad de Atsume, tal como lo había visto de primera mano, probablemente solo aceptaría conocerlo si traía un invento que le llamara la atención, por lo que esto podría convertirse en una buena motivación para Tetsuya. Kirishima sonrió ante las palabras del niño y explicó cómo Tetsuya había actuado frente a Atsume. La familia se rió al enterarse de las cosas incomprensibles que dijo y de la extraña sensación que los había dejado a los dos luchando por lidiar con Kirishima. Ni siquiera Samad pudo ocultar la débil sonrisa que se deslizaba bajo su severa mirada. Después de que terminó la agradable comida, Kirishima se quedó con Tetsuya mientras trabajaba en el guantelete, y una vez que el niño se durmió, fue en silencio a la habitación de Samad. Más allá de la puerta abierta silenciosamente, pudo ver a Samad tocando una tableta, escribiendo algo. Oh. Eihiro, ¿verdad? Gracias por hacerle compañía a Tetsuya. En absoluto. Es un chico lindo y bueno. No fue ningún problema. Samad resopló suavemente ante la modesta respuesta de Kirishima. Sé lo difícil que es mantener a los niños entretenidos. Ya pasé por suficiente de eso mientras criaba a mi primer y segundo hijos. Especialmente con el primero, no tenía experiencia en absoluto, así que él era un verdadero puñado. ¡Guau! Es difícil de imaginar cuando te miro ahora. Se rió de buena gana y se acarició la barba blanca. Entonces, ¿qué te trae aquí? Por lo general, estás ocupado con tus propias cosas por la noche. Bueno, señor. ¿Conoces a alguien llamado Takeru? Ante la pregunta de Kirishima, la expresión de Samad se endureció de inmediato. Miró a Kirishima con los ojos fríos y en silencio por un momento antes de hablar en voz alta. ¿Cómo sabes ese nombre? Llevé a Tetsuya conmigo. Había un hombre que vigilaba esta casa desde el mismo lugar todo el tiempo que estuvimos fuera, desde el momento en que nos fuimos hasta que volvimos. Parecía sospechoso, así que me acerqué y le pregunté al respecto. Y, al principio, trató de ocultar quién era. Así que estuve a punto de agarrarlo por el cuello, pero se escapó fácilmente, aunque no sin hacer todo lo posible. Luego me preguntó si yo era tu discípulo, me dijo su nombre y me dijo que te dijera que había regresado. También dijo que te dejaría tenerlo la próxima vez, llamándose a sí mismo tu alumno. Samad se pasó una mano por el pelo una vez y luego se acarició la barba. Profundos surcos se formaron en su piel desgastada, mostrando el peso de sus pensamientos. Después de un murmullo bajo, pareció decidirse, tocó la mesa 2 veces y dijo, Si ya lo conociste, entonces debería decirte quién es. Él es mi discípulo. Un tonto estúpido y obstinado. No es un mal hombre, pero, se alejó y se encontró con los ojos de Kirishima. Ahora que lo pienso, él se parece mucho a ti. No creo que sea estúpido o terco. Eso no, mocoso. Quiero decir que es similar en lo combativo que es y en lo mucho que disfruta pelear. Supongo que soy así. ¿Ves? Ni siquiera lo niegas. Y él es el mismo cuando las cosas van mal. No dudará en utilizar los medios necesarios. Alguna vez le mostré ese lado de mí, señor. No creo que estés equivocado, pero siento que me he portado bastante bien contigo. Al ver a Kirishima preguntarle sorprendido, Samad soltó una pequeña carcajada. El niño tenía muchas cualidades maduras para su edad, pero aún era joven y todavía tenía muchas cosas que no sabía. Esa es la sabiduría de un anciano. Lo que quiero decir es que cualquiera podría saberlo al oír hablar de ti. ¿Es así? Sí. Probablemente tampoco seas del tipo que se jacta de ti mismo. Honestamente, una vez que empiece a vivir como un héroe, incluso si no voy por ahí hablando de mí mismo, otras personas probablemente me perseguirán hasta los confines de la tierra, recopilarán todo lo que puedan sobre mí y lo difundirán por todo el mundo. Sacudiendo la cabeza como si ya lo hubiera experimentado, Kirishima dejó a Samad sin palabras. A veces, este niño hablaba como si ya hubiera vivido una vida entera una vez antes. Por supuesto, desde la perspectiva de Kirishima, eso era algo que realmente había experimentado en su vida anterior, pero Samad no tenía forma de saberlo. Aún así, ustedes dos son bastante diferentes. Honestamente, no piensas mucho en cosas como hacer cumplir la justicia, ¿verdad?
Bueno, no. Mi postura al respecto es más como, haz lo que puedas. Takeru era muy diferente. Tenía el mismo tipo de fijación, la misma obsesión que tienes con las artes marciales, pero hacia la justicia. Tú y yo usamos las artes marciales como un medio, pero para fines más personales. Lo vio como un medio para algo más público. Por lo que dices, parece una persona decente. Te lo dije, él no era un mal hombre. Pero desde el punto de vista de la sociedad, tampoco era exactamente bueno. Tenía una fuerte tendencia a hacer las cosas a su manera. Samat soltó un suspiro con una expresión amarga. Solo pensar en Takeru hizo que su pecho se sintiera pesado. Había sido el único discípulo que acogió después de comenzar Muay Thai, el único en todos sus 66 años de vida. Cada vez que pensaba en el destino de ese chico, nunca se sentía bien al respecto. Entonces, mientras estaba en eso, decidió contarle a Kirishima sobre Takeru y también advertirle. Kirishima podría terminar en el mismo tipo de problemas, ya que cuando se acaloró, nadie sabía qué podría ser. Por lo que había visto hasta ahora, el niño definitivamente estaba tranquilo y era una buena persona en la vida cotidiana. Pero él tenía su propia línea en su corazón, y si alguien la cruzaba, los castigaba en el acto, cruel y salvajemente. Ya han pasado 30 años desde que conocí a ese tonto discípulo. Entonces también era verano. Un verano terriblemente caluroso. Oh, parecía tener unos 40 años, ¿eso significa que te conoció cuando era un adolescente? Sí. Entonces tenía 11 años. Había llegado a Kioto a los 26 años, y cuando habían pasado 20 años de lucha, había convertido una calle en una zona limpia. Mientras continuaba, unas pocas personas decentes se reunieron a mi alrededor, y en poco tiempo se había convertido en algo así como una facción. Querían tratarme como a su jefe y todo eso, pero odiaba ese tipo de cosas. Kirishima podía entender eso. Era del tipo que simplemente no se adaptaba a los juegos de organización por naturaleza. Si alguien intentaba convertirlo en el líder de algún grupo, huía en el acto, o destruir la organización con sus propias manos. Ese día, estaba de camino a casa después de regañar a los idiotas que intentaban jugar a ser una organización y decirles que no dijeran tonterías. Un niño pequeño con ropa andrajosa bloqueó mi camino y me gritó. Me preguntó si realmente era el hombre más fuerte de esta calle. Jaja. Él era audaz. Sí. El chico era atrevido. Le dije que no sabía si era la más fuerte y traté de pasar caminando, pero él agarró la pernera de mi pantalón y no me soltó. Me pidió que lo ayudara a fortalecerse también. Honestamente, estaba tan estupefacta que quería ignorarlo. Eso suena como si le hubiera molestado, señor. Realmente lo hizo. Más tarde me siguió hasta mi casa y gritó afuera de la puerta, como un loco. Pero se llevaba bien con nuestro primer hijo, así que al final lo dejé entrar sin mucho alboroto. Después de eso, silenciosamente se convirtió en mi discípulo. Jaja. Realmente quedó completamente arrastrado por una vez, señor. Las palabras fueron duras, pero la expresión de Samat al recordar esos días fue amable. En una vida llena de giros y vueltas, ese había sido el punto donde comenzaron los buenos tiempos. Bueno, tenía buen carácter y un gran impulso. También tenía bastante talento. Si lo elogiaste, debe haber sido increíble. Para ser honesto, era un genio. Sin embargo, ahora que te he visto, diría que era más un hombre talentoso que un genio. Jaja. El problema era que sus padres habían sido asesinados por villanos, por lo que sentía un profundo odio. Una muy intensa. Pero odiar a los villanos no parece un problema tan grande, ¿verdad? Estoy a favor de la venganza. No creo que responder sangre con sangre esté mal. El problema era que, a su manera, era un hombre justo, y vinculaba ese odio a los villanos con su sentido de la justicia. Bueno, eso es un poco incómodo, pero puedo ver cómo podría suceder eso. Puede suceder, seguro. Si solo eres una persona común que mantiene su distancia de la violencia, entonces es perfectamente comprensible. Pero él quería ser un héroe. Y él se convirtió en uno. Probablemente ya lo sepas, pero lo digo de todos modos. Un héroe no debe odiar a los villanos.
Si no puedes evitarlo, al menos escóndelo por completo. Lo que hace un héroe debe ser la aplicación de la justicia, no la venganza privada. Kirishima asintió con la cabeza a Samat, que lo miraba con expresión seria. Era un problema en el que había pensado muchas veces desde que cayó en este mundo. Los héroes de la ficción de su vida anterior, que actuaban como una especie de ley en sí mismos, eran diferentes de los héroes de este mundo. Aquí, un héroe era una profesión legítima y un papel dentro de la sociedad. No podían actuar más allá de su autoridad, e incluso si la violencia era inevitable en el proceso, tenía que tomar una forma que la gente pudiera aceptar. Los héroes, que fundamentalmente llevaban el carácter de figuras públicas, no podrían existir sin el apoyo de los ciudadanos. Por eso los héroes siempre tenían que ser justos y equitativos. Como mínimo, tenían que aparecer de esa manera. Ese tipo era débil en ese sentido. Al principio, la gente lo amaba porque era fuerte y no dudaba en vencer a los villanos. Ese era el problema. Se emborrachó con eso y comenzó a cruzar la línea. Al final, mató a un villano mientras intentaba arrestarlo. Ya veo. Kirishima recordó de repente los ojos brillantes de Takeru. No era como si hubiera vivido una vida fácil lo que le haría rehuir ese tipo de cosas, pero seguía siendo un tipo de mirada profundamente desagradable. Mirarlo a los ojos de esa manera lo hizo sentir irritado. Fue el tipo de mirada que le hizo querer pelear, golpear al hombre y obligarlo a gatear por el suelo. Las personas nacidas creyéndose los legítimos dueños del trono no podían soportar ese tipo de mirada. Si hubiera terminado ahí, cuánto mejor habría sido. Después de eso, mató a algunos villanos más. Los castigos y suspensiones se volvieron cada vez más duros. Aún así, había gente a la que le gustaba lo extremo que era, y gente que lo encontraba satisfactorio, así que logró seguir adelante como un héroe. Apenas me enteré de lo sucedido y fui a verlo una vez, planeando infundir algo de sentido en ese temperamento suyo. Pero entonces sucedió algo. ¿Qué pasó? El tonto mató a un villano a plena luz del día, justo enfrente de todos. Y no cualquier villano, uno que suplicaba patéticamente por su vida. El bastardo ni siquiera había sido capaz de oponer una resistencia real, pero Takeru le destrozó la cara con los puños una y otra vez. El villano tenía una peculiaridad y una fuerza física absurda, así que imagino cómo era eso. Su cara estaba completamente aplastada. Y todos lo vieron en vivo. Ah. Eso no suena bien. No lo fue, al final le quitaron su licencia de héroe. Más tarde escuché que el villano había secuestrado niños y abusado sexualmente de ellos. Mi tonto discípulo lo había visto abusar de esos niños de primera mano y le espetó. Si viera eso, creo que también me rompería. Es el tipo de bastardo que querrías moler en pasta mientras aún está vivo. Kirishima podía entender a Takeru, al menos en su corazón. Para Kirishima, que todavía llevaba parte de una identidad estadounidense, un abusador de niños era alguien demasiado vil para conformarse con destrozar y matar. Eso es algo justo de decir, pero la gente que vio suceder eso no lo sabía, y la opinión pública convirtió a Takeru en un asesino sin orgullo de héroe. Mi tonto discípulo trató de explicar las circunstancias a su manera, pero la verdad que nadie quería escuchar fue ignorada. Por lo que descubrí, un pequeño artículo de corrección que explicaba los antecedentes solo apareció después de que ya había perdido su licencia de héroe, y para entonces ya a nadie le importaba. La vida de ese hombre fue dura, ¿no? Si hubiera terminado ahí, tal vez hubiera estado bien. Pero el idiota se emborrachó, se peleó con un transeúnte y lo dejó gravemente herido. No sé qué se dijo, pero un hombre que una vez había sido un héroe golpeó a un civil, así que no había forma de que pudiera terminar bien. Al final, fue enviado a prisión hace 5 años. Y ahora ese bastardo está fuera. Samat parecía agotado mientras suspiraba. Para él, la vida del único discípulo que había acogido se había convertido en ruina, por lo que sus sentimientos seguramente serían complicados. Así que tú también deberías tener cuidado. No empieces pensando en matar todo cuando te enojes. Siempre mire la situación con calma. Al menos no planeo matar villanos frente a la gente. Si no tengo otra opción y termino matando a uno, ese es otro asunto, pero no mataré a alguien que ya ha sido sometido. Ya veremos eso. TCH.
Me encargaré de esa tontería yo mismo, así que concéntrate en aprender. ¿Eh? Ni siquiera sé su dirección o información de contacto. ¿Qué vas a hacer? He vivido aquí durante 50 años. Si está cerca, tengo muchas formas de encontrarlo, así que no te preocupes y concéntrate en las artes marciales. Ni siquiera te quedan 10 días aquí ahora. Eso es verdad. Entonces se lo dejaré a usted, señor. Al ver a Kirishima inclinar la cabeza, Samad se rió entre dientes. Él no era su discípulo. Samad no era lo suficientemente desvergonzado como para llamar discípulo a alguien después de enseñarle durante apenas 2 semanas, y fundamentalmente, el estilo de Kirishima era diferente de todos modos. Aún así, con ese talento bendecido por el diablo y su sonrisa fácil, Samad estaba seguro de que su Muay Thai se convertiría en un pilar importante entre muchos para él. Con la esperanza de que ese niño pudiera vivir como un héroe sin el mismo tipo de giros y vueltas que su discípulo había sufrido, Samad le mostró la puerta. Habiendo resuelto toda su curiosidad, Kirishima regresó a su habitación sin dudarlo. La noche de su conexión estaba llegando a su fin. Después de eso, Kirishima se olvidó por completo de Takeru y se dedicó a aprender Muay Thai a un ritmo rápido. Sus patadas, que antes habían sido un poco ásperas, ahora dibujaban arcos mucho más limpios. También se había vuelto bastante hábil en el tipo de peleas de clinch a corta distancia que no tenían nada que ver con el boxeo en absoluto. Y los codos y rodillas que usaba desde esa posición eran devastadores, especialmente para un hombre alto como Kirishima. En poco más de 10 días, ya había dado forma a lo básico en algo sólido, y Samad chasqueó la lengua ante el resultado. TCH. Realmente aprendes rápido. Si te mantengo aquí más tiempo, no me quedará nada que enseñarte. Vamos, señor. Eso no es como tú. Sé que todavía no estoy lo suficientemente cerca. Pero al menos estoy en el nivel en el que puedo decir que aprendí Muay Thai una vez que mis golpes son lo suficientemente buenos. Según sus estándares, probablemente no haya ni 10 personas en el mundo que puedan decir que han aprendido Muay Thai. Justo en ese momento, mientras los dos charlaban amigablemente, se abrió la puerta y sonó una voz que Kirishima se había acostumbrado a escuchar. Gran hermano. Estoy aquí. Y también hay un nuevo tío aquí. Mucho tiempo sin verte, viejo. Y no ha pasado tanto tiempo desde que te vi, discípulo. Ante la voz áspera y grave que siguió, Kirishima instantáneamente cambió a una postura de combate. La piel de todo su cuerpo se endureció y sus sentidos se agudizaron. Dentro del rango centrado en Kirishima, se extendía un campo de defensa que podía desviar cualquier ataque. Al ver a Kirishima mirándolo con ojos fríos, el hombre de hace 10 días, Takeru, agitó ambas manos. Oye, ahora. No te pongas tan tenso. No vine aquí a pelear. Y además, claro, lo llamo anciano, pero sigue siendo mi amo. ¿Crees que le haría algo? Su camisa floral, aún extravagante, ondeaba con el movimiento de sus manos. Kirishima lo escuchó y, por el momento, bajó la guardia. Mantuvo su campo defensivo y endurecimiento activo, pero al menos ya no mostró hostilidad abierta. Takeru sonrió al verlo y dijo, así es. Ese es un buen chico. Solo entonces Kirishima se dio cuenta de por qué encontraba a ese hombre tan irritante. El hombre era el mismo tipo de persona que él. Alguien que creyó, sin la menor duda, que llegaría a ser el mejor. Y debido a que despreciaba a Kirishima desde esa convicción, no había forma de que tratar con él pudiera sentirse agradable. Él era el tipo de persona que hacía que quisieras limpiarle la nariz de la cara. Kirishima esbozó una sonrisa torcida y le devolvió la mirada. Fue una reunión amarga, como un vino que aún no había madurado del todo. Capítulo 36. El hijo descarriado regresa. Samad no entró en pánico. Se acarició la barba, blanca por la edad, y ladró. Tu boca es tan grosera como siempre, tonto discípulo. ¿Y? ¿Finalmente has renunciado a merodear por ahí como un acosador patético? Takeru sonrió y se frotó el áspero rastrojo en la cabeza. Había estado encerrado en prisión durante tanto tiempo que olvidé que Kyoto estaba en la palma de la mano del anciano. Después de que un bastardo escuálido viniera a buscarme y me transmitiera lo que, según él, eran tus palabras, pensé que había estado probando las aguas sin ninguna razón. Así que hoy, decidí entrar directamente.
Pensé que todas esas tonterías en prisión te habían apagado el fuego. ¿Por qué no viniste antes, entonces? Fuiste liberado hace un mes. Estabas saliendo con una mujer a la que habías escondido. ¿Una mujer? ¿A quién le gustaría un tipo como yo? Si hubiera acumulado algo de dinero haciendo honestamente un trabajo de héroe, tal vez, pero ese tampoco es el caso. Y decir que había perdido los nervios es bastante gracioso. No, el que ha perdido todos sus nervios eres tú, viejo mocoso. Solo digo eso porque no me queda nada más que los días hasta que muera. Entre los dos hombres, que estaban teniendo su propia conversación extrañamente afectuosa, una tensa tensión flotaba en el aire. Se sentía como un león que había envejecido y perdido su fuerza, enfrentándose a un león que se había alejado brevemente de la manada y ahora había regresado. Kirishima los observó en silencio. Takeru no era exactamente un hombre que le gustara, pero no era tan mezquino como para interrumpir una reunión entre maestro y discípulo después de tanto tiempo. Días hasta que mueras, ¿eh? Todavía me pareces bastante animado. Si me preguntas, viejo, vivirás hasta los 100 años. ¿Y por qué llegué tarde? Había un lugar al que quería ir primero después de salir de esa maldita prisión. ¿Eh? ¿A algún otro lugar al que querrías ir además de aquí? Esos niños que estaban siendo abusados por el bastardo que maté, ¿recuerdas? Después de enterarme en la cárcel de donde vivían, decidí que lo primero que haría después de salir era ir allí. La mayoría de ellos eran huérfanos, por lo que vivían todos juntos en una instalación. Ah. Ahora que lo pienso, estaba tan concentrado en ti que tampoco los cuidé adecuadamente. No es que hubiera mucho que pudiera haber hecho. Takeru esbozó una leve sonrisa y miró a su arrugado amo. Está bien. Había mucha gente bajo tu sombra, viejo. Sé que tuviste suficiente en tu plato sin preocuparte por cada cosa. Además, ¿qué podría haber hecho un civil? Si te hubieras movido en esa situación, con la opinión pública ya tan mala como estaba, ellos también te habrían arrastrado y destrozado. En un caso como ese, es el gobierno el que debería actuar. Entonces, ¿están bien los niños? Bueno, no estoy seguro de si diría que lo están haciendo bien. Por lo que pasaron, parecen estar bien. Al menos porque era una instalación nacional, no parecía haber ningún abuso, y estaban haciendo un esfuerzo por criar a los niños adecuadamente. Aún así, parecía que les faltaba de muchas maneras. Eso no se puede evitar. Entonces, ver a los niños te hizo feliz. Ante la pregunta de Samat, la cara de Takeru se contrajo. La sonrisa que había usado desde que entró en la habitación desapareció, reemplazada por una expresión mitad enojada y mitad al borde de las lágrimas. Dejó que las emociones complicadas se mostraran por un momento, luego cerró los ojos y los abrió de nuevo antes de responder con voz apagada. Feliz. No estoy seguro. Para ser honesto, cuando fui a prisión por primera vez, estaba furioso. Ni siquiera sabía qué había hecho tan mal, y odiaba a la gente que me miraba con desprecio por matar a un hombre que merecía morir. Honestamente, no soy tan diferente ahora. Si volviera a esa época, lo mataría de nuevo. Conozco tu maldita terquedad lo suficientemente bien como para no pedir una explicación. Eres el tipo de hombre que hará lo que cree que es correcto hasta el final. Eso es parte de por qué tú también me gustabas. Nunca pensé que sería lo que te derribó. Caída, Bueno, eso no está exactamente mal. Aún así, lo curioso es que esos niños no me veían como un perdedor caído. Para ellos, yo era el único héroe del mundo, y aparentemente todavía lo soy. Honestamente, casi lloro como una tonta. Me hizo pensar que, al final, realmente los salvé. Esa es la recompensa por salvar a la gente. Solo fuiste un poco demasiado extremo al respecto. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? Nada está escrito en piedra todavía. Pero si tuviera que darte una dirección, estoy pensando en ir al extranjero. Samat frunció el ceño ante las palabras de Takeru. ¿Qué estaba hablando este tonto, que apenas podía hablar un idioma extranjero, sobre ir al extranjero? Ni siquiera puedes hablar una palabra de otro idioma. ¿Estás tan desesperado por huir? Takeru resopló ante las palabras de Samat y abrió la boca. Se presentó en inglés fluido, luego en español, de ida y vuelta.
Kirishima, hablante nativo de inglés y español, lo miró sorprendido. Todavía había algunas asperezas, pero lo que acababa de escuchar era casi de nivel nativo. ¿Crees que diría que me iba al extranjero sin pensarlo bien? Estudié mucho en prisión. Ah. Bastante justo. Eso es impresionante. Aún así, es demasiado vago. ¿Qué planeas hacer para ganarte la vida? ¿Qué más haría? Me ganaré la vida haciendo lo que mejor sé hacer. ¿Has perdido la cabeza? ¿Estás tratando de convertirte en mercenario? ¿Mercenario? Eso suena demasiado crudo. Llámalo empresa de seguridad privada o algo así. Cambiar el nombre no cambia el núcleo podrido del mismo. No planeo matar gente para ganarme la vida. Para ser honesto, sigo pensando que las personas que merecen morir deberían morir, y si conozco a alguien así, los mataré. Pero no tengo intención de convertir vidas humanas en dinero. Si llega el caso, iré a un lugar donde falten personas que puedan enfrentarse a los villanos. En un lugar como ese, mi carrera de héroe probablemente sería muy valorada. Incluso podría ser capaz de trabajar como un héroe allí. HMPH. No está mal, supongo. El punto es que me voy al extranjero y gano dinero allí para poder ayudar a los niños que ahorré a hacer lo que quieran hacer. Para ser honesto, las únicas personas en este país que puedo soportar son esos niños y tú, viejo. No soy tan magnánimo como tú. No dores el lirio frente al niño. Sabes muy bien que no soy un gran hombre. Sigues siendo el hombre más grande que he conocido. Honestamente, alguien como Olmigt se siente menos como un gran hombre y más como un loco, entonces, no vayas a decir eso a ningún otro lado. Te drogarás. ¿Crees que soy una niña? Eso lo sé mucho. Entonces, ¿por qué demonios terminaste en prisión por hacer exactamente eso? Ah, viejo, sigues hurgando en los puntos doloridos. Takeru se rascó la cabeza después de ser empujado hacia atrás por las palabras de Samat, luego dirigió su atención a Kirishima, que había estado escuchando en silencio. Entonces, ¿quién es este chico? ¿Aceptaste un nuevo discípulo? Se veía bastante agudo y desagradable la última vez que lo vi. Mocoso. ¿Por qué me preguntas cuando el chico está aquí? Aún así, si tuviera que explicar una cosa, él no es mi discípulo. Es un barco demasiado grande para eso. Solo entonces Kirishima, que había estado escuchando en silencio su conversación, habló. Soy Kirishima Eijiro. Estoy estudiando con él por un tiempo. No puedo quedarme a menos que sean vacaciones. Un ratito. Vacaciones. ¿Eres estudiante? ¿Ah? No estoy en la escuela secundaria. Estoy en la escuela secundaria. ¿Escuela secundaria? ¿De ese tamaño? Ah. Pensé que tenías una cara juvenil. Supongo que parezco joven. Takeru miró a Kirishima de pies a cabeza, estupefacto. Entonces, ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo del viejo? Hoy hace 13 días. ¿No acabo de decir que él no era mi discípulo? Este chico originalmente construyó su propio territorio a través del boxeo. Solo estoy agregando un poco de variedad. Aunque está aprendiendo tan rápido, empiezo a preguntarme si planea desnudar al anciano. Ante la mención de 13 días, Takeru frunció el ceño y luego soltó un silbido bajo después de escuchar la explicación de Samat. Su amo había sido desgastado por el tiempo, envejecido y pequeño, pero aún no había perdido la dignidad de luchador. Cuando ese hombre aún no se había roto, en los días en que el propio Takeru todavía se deleitaba en su juventud. Había sido el día en su tercer año de secundaria cuando mostró su Muay Thai ante su maestro y escuchó esas palabras. Has construido tu propio territorio. Incluso ahora, la oleada de emoción que había sentido en ese momento aún perduraba en su corazón endurecido, desgastado por el tiempo y el mundo. Él entendió mejor que nadie lo difícil que era ser plenamente reconocido por un maestro que una vez había tocado el reino de lo trascendente. Y, sin embargo, este niño se había ganado el reconocimiento de Samat con solo 15 años. Entonces definitivamente no puedo dejar pasar esto. Te lo dije la última vez, ¿verdad? Te echaría un vistazo la próxima vez que nos veamos. El viejo es demasiado viejo para pelear contigo, ¿verdad? Veré por mí mismo lo bien que te han enseñado, discípulo. Oye, mocoso.
Ni siquiera es mi discípulo, ¿por qué lo llamas tuyo? No digas esas tonterías. Pero porque parece que estás tan apegado a él. Y tampoco lo estás negando exactamente. Kirishima no lo negó. Para Kirishima, si el primer maestro inquebrantable en su vida fue el dueño del gimnasio de su vida anterior, entonces Samat era alguien digno de ser llamado su segundo maestro. Era un hombre al que no le faltaba nada, ni en habilidad ni en carácter. Samat había negado la palabra discípulo para no presionarlo, pero Kirishima había aprendido mucho de él, y pensó que continuaría haciéndolo en el futuro. ¿Qué otra cosa podrías llamar a la relación entre alguien que enseñó sin reprimirse y alguien que aprendió con todo lo que tenía, sino maestro y discípulo? Honestamente, pensé lo mismo. Simplemente no lo dije porque no soy el tipo de estilo que puede heredar completamente tu Muay Thai, viejo. TCH. ¿Qué importa eso? Takeru aquí es quien heredará mi Muay Thai, así que no importa. De todos modos, nunca pensé que transmitirlo fuera la parte importante. Lo que importa es que se forme una relación entre las personas. Entonces te llamaré maestro. Bien. Gracias a ti, Takeru, sucedió algo agradable. Incluso tuve que aceptar a un verdadero genio como discípulo. ¿Qué? Entonces eso me convierte en un falso genio. Lo descubrirás una vez que luches contra él. Digo esto porque te conozco, pero si bajas la guardia, perderás, así que haz lo mejor que puedas. Ah. Vamos, viejo. Incluso si me pudriera en prisión durante 5 años, ¿de verdad crees que perdería tan fácilmente? Sueno como si estuviera bromeando. Ante la voz tranquila de Samat, Takeru frunció el ceño. En sus días activos, había sido un héroe poderoso. La combinación de su peculiaridad y las artes marciales que había aprendido de Samat siempre le valieron el reconocimiento como una potencia oculta. A menudo mataba villanos, y debido a que era tan excesivamente brutal, nunca se hizo lo suficientemente popular como para clasificarse adecuadamente, pero en términos de habilidad de combate, la gente siempre decía que era más que digno. Bueno. Veremos una vez que peleemos, entonces. Discípulo. Honestamente, no te gustó, ¿verdad? De repente aparezco llamándome tu mayor y sigo diciéndote qué hacer. Si te gusta eso, eres un santo. O todo podría. Kirishima no respondió. En cambio, le sonrió a Takeru. Después de hablar con él, pudo darse cuenta de que era un hombre decente a su manera. Claramente había cruzado una línea, pero no lo había hecho para beneficio personal. Y por lo que parece, había sufrido mucho mentalmente, pero aún así no parecía albergar ningún deseo de venganza contra la sociedad ni contra nadie más. Eso fue impresionante a su manera. Como Samat había dicho, él no era fundamentalmente un mal hombre. Honestamente, a Kirishima le gustaba la forma en que asumía la responsabilidad de los niños que había salvado. Pero eso era un asunto aparte. Era imposible no encontrar irritante su sutil actitud de soy más fuerte que tú. Kirishima no tenía la mente lo suficientemente abierta como para ser indiferente a ese tipo de trato. Con ojos ardientes y una sonrisa en su rostro, Kirishima habló. No es exactamente por esa razón, pero sí, no me gustas. Me gustaría ponerme a prueba contra ti una vez. Bien. Esa mirada. Esa respuesta. Me gusta. Un artista marcial no debería ser demasiado aficionado a la gente. Viejo, puedo probarlo aquí. Vas a empezar a hablar sobre el espíritu de un guerrero y luego volver a hacer todo lo posible, ¿verdad? Por supuesto. ¿No es obvio? Si no es contra un villano, entonces un combate debería tener toda su fuerza. Esa lógica ridícula tuya no ha cambiado ni un ápice. Si eso es lo que quieres, olvídalo, mocoso. ¿Estás tratando de derribar la casa? Ah. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está ese lugar al que siempre íbamos cuando te entrenaba. Oh, ese basurero. ¿Todavía está ahí? Escuché que estaban hablando de reconstruirlo o algo así. Así es como funciona la ciudad. Kirishima, probablemente no lo conozcas bien, así que recuerda esto. Es un lugar donde puedes hacer todo lo posible. Entenderás el resto cuando llegues allí. Con eso, los dos salieron de la habitación y le dijeron a Kirishima que los siguiera. Kirishima los siguió. Se subió al auto que conducía Samat y se sentó allí, respondiendo a la charla incesante de Takeru en breves respuestas.
Justo cuando las divagaciones sorprendentemente habladoras de Takeru comenzaban a agotar su paciencia, llegaron a su destino. Era un lote abierto rodeado de fábricas abandonadas. El lugar, una vez lleno de gente y gloria, ahora estaba gris y desolado mientras daba la bienvenida al grupo. Aquí, nadie se interpondrá en el camino si ustedes dos quieren hacer todo lo posible. Y no hay necesidad de preocuparse de que algo se derrumbe o se rompa. Ya veo. Es un buen lugar. Jaja. Aquí es donde el viejo y yo solíamos entrenar. En ese entonces, no podía controlar muy bien mi Kirk. Era bastante peligroso, así que no tuve más remedio que entrenar en un lugar como este. Diciendo eso, Takeru se quitó la camisa hawaiana. Se reveló un cuerpo bien entrenado. Ahora bien, discípulo, no hay necesidad de largos discursos, ¿verdad? Tú también quieres pelear ahora, ¿verdad? Eso es verdad. A pesar de todo nuestro ir y venir, nos llevamos bien. Incluso si no me gustas. Kirishima respondió mientras también se quitaba la camiseta. Cuando se reveló un cuerpo esculpido con sumo cuidado, Takeru soltó un silbido. Kirishima mostró sus colmillos con una sonrisa al verlo. Por todo lo que habían dicho hasta ahora, estaba claro que el hombre frente a él era uno de los suyos. No había necesidad de que Kirishima ocultara su verdadero yo frente a Samatian Takeru. Kirishima levantó su endurecimiento y se preparó para luchar. Una fuerza feroz e inflexible surgió de dentro de su cuerpo a medida que se agudizaba y endurecía. La bestia había abierto los ojos. Capítulo 37. El hijo descarriado regresa. Una fuerte oleada de fuerza chocó. A diferencia de Kirishima, cuyo cuerpo entero estaba envuelto en endurecimiento y adquirió un aspecto brutal y con púas, Takeru permaneció en su forma original. Parecía un poco desconcertado por la presión demoníaca que se derramaba sobre Kirishima, como una bestia gruñendo en su rostro. Pero solo por un momento. Luego sonrió y habló. ¡Wow! Eso es impresionante. Honestamente, si hubiera sido sobre cualquier otro héroe, habrían estado temblando en sus botas. Sin embargo, no funciona en mí. Si hubiera pasado todos estos años entrenando solo para asustarme con un chico de secundaria, tendría que arrodillarme y pedirle perdón a mi maestro. Después de decir esa frase, Takeru se rió de buena gana de algo que solo él encontraba divertido y metió la mano en el bolsillo de su pantalón. Era una fotografía. Lo miró por un momento y luego se lo volvió a meter en el bolsillo. Fue entonces cuando comenzó el cambio. Sus orejas se elevaron sobre su cabeza y el blanco de sus ojos se volvió dorado. Sus colmillos se alargaron y una melena comenzó a brotar alrededor de su cuello. Garras afiladas le salieron de las yemas de los dedos. Un león. Ja ja ja. Genial, ¿verdad? Esta es mi peculiaridad. Echó la cabeza hacia atrás y se rió de la murmurada pregunta de Kirishima, luego respondió con una amplia sonrisa. Jeje. Más precisamente, me imagino que es el hombre león. Mi peculiaridad es metamorfosis depredadora. Me permite transformar mi cuerpo a la imagen del animal que vi por última vez. Bueno, incluso llamarlo transformación es un poco engañoso, ya que está fuertemente influenciado por la imagen en mi cabeza. Al principio fue un verdadero dolor. Me volvería loco por todas partes, o terminaría con todo mezclado. Si realmente podía usar los rasgos de cada animal como quisiera, entonces era una peculiaridad increíble. Sin embargo, lo mires como lo mires, las habilidades de los animales salvajes no eran nada despreciables, incluso en un mundo lleno de superhumanos. Y eso fue incluso antes de considerar héroes mutantes de tipo animal. Solo mira lo abrumadoramente poderoso que era Mirko con un capricho de conejo. Takeru podía tomar prestadas las fortalezas de esos héroes mutantes cuando quisiera. ¿Estás poniendo cara de que tengo una peculiaridad de trampa rota, eh? Sin embargo, no está tan roto. Probablemente pienses que puedo usar cualquier rasgo animal que quiera, pero no es tan simple. No soy un tipo mutante. Sus rasgos definitorios siempre forman parte de ellos, por lo que usan esas partes del cuerpo de forma natural. Para mí, es como si aparecieran de repente un día. Es lo mismo que un humano que nunca tuvo cola de repente tratando de usar una. Dicho esto, también puedo remodelar las habilidades de las bestias míticas de acuerdo con mi imagen. Sí, eso suena roto. ¿Qué? ¿Puedes llamar a los rayos y respirar fuego también?
Preguntó Kirishima, estupefacto. Si pudiera usar habilidades de bestias míticas, ¿no incluiría eso cosas como dragones orientales que dominaban el viento y la lluvia, o dragones occidentales que respiraban fuego? No puedo entender los rayos, no importa cómo lo imagine. Simplemente no funciona. Pero respirar fuego es posible. Eso solo está roto. Según la propia explicación de Takeru, era una peculiaridad que literalmente podía hacer casi cualquier cosa. Desde las variadas habilidades de los animales salvajes reales hasta poderes que rayaban en lo sobrenatural, el tipo de cosas que las bestias míticas podrían poseer. Por supuesto, como había dicho, de repente obtener nuevas partes del cuerpo significaba que sería necesario entrenar. No podía ser perfecto en todo sin límite. Aún así, incluso eso fue suficiente para mostrar cuán monstruoso era su potencial. Era una peculiaridad que podía fortalecerse sin cesar. Mi peculiaridad es bastante buena, ¿no? Correcto. Entonces, ¿cuál es el tuyo? Con solo mirarte, parece que tu cuerpo se puso puntiagudo. Mi peculiaridad se está endureciendo. Hace que mi cuerpo sea más duro y aumenta mis habilidades físicas. Simple, ¿verdad? Esa también es buena. Lo simple es lo mejor. Es exactamente por eso que favorezco al león. Es sencillo, sólido y eficiente. Cerró los puños con un chasquido agudo. Sus colmillos descubiertos y sus ojos brillantes estaban llenos de anticipación por la pelea que estaba a punto de comenzar. Kirishima, del otro lado, no era diferente. Parecía un niño parado antes de un banquete. Aún así, has tenido este sentimiento extraño sobre ti desde antes. ¿Es esto algún tipo de percepción extrasensorial? ¿Percepción extrasensorial? ¿Qué es eso? Usando todos los sentidos del cuerpo para detectar el peligro en todas direcciones. No sé si otras personas pueden hacerlo, pero yo puedo, así que así es como lo llamo. Bueno, el mío es similar. Es más como un concepto en el que respondo a cualquier ataque que entre en un cierto rango a mi alrededor. Yo lo llamo superioridad aérea. Superioridad aérea. Bonito nombre. Ojalá hubiera elegido algo así. Es un poco diferente, pero parece casi lo mismo. Los dos podían sentirlo instintivamente. Cada uno era plenamente consciente del otro. En este momento, podían sentir el movimiento de la garganta y los pulmones del otro con cada respiración, incluso el temblor de cada cabello individual. Jeje. Basta de perder el tiempo. No tenemos todo el día. Tengo que volver antes de la noche y comer la comida que me prepara mi nuera. Así que deja de charlar con la boca y comienza a probar esos puños. Viniste aquí porque querías pelear, ¿verdad? Ja ja ja. Bien dicho, viejo. Entonces vámonos, chico. No soy el tipo de hombre que dice tonterías como te dejaré dar el primer paso. En el momento en que Sama terminó de hablar, Takeru gritó y cargó. Kirishima reaccionó de inmediato al verlo, pero su expresión era terriblemente rígida. Era la postura de Takeru. La forma en que entró corriendo no fue una postura de Muay Thai, sino una agachada de boxeo. Por lo general, a los Nakmuai que llaman a la puerta del boxeo les suele ir bastante bien, pero para Kirishima, esto fue un insulto. Sin embargo, en lugar de abrir la boca, giró alrededor de la carga de Takeru. Su pie trasero siguió al pie delantero en un pivote ultra rápido, y en poco tiempo Kirishima había tomado su flanco. En el instante en que el tiempo pareció ralentizarse a paso lento bajo sus sentidos hiperactivados, sus ojos se encontraron. Al ver el interés brillando en la mirada de Takeru, Kirishima extendió su mano derecha a través del flujo suspendido del tiempo. La gran torre que había construido durante 31 años, desde su vida anterior hasta el presente, atravesó ese fugaz instante y se estrelló contra Takeru. Sonó un impacto en auge y una onda expansiva se extendió en todas direcciones. Incluso después de tal colisión, algo que no podría haber sido el resultado de la colisión de dos cuerpos humanos, Takeru parecía ileso. El golpe lo había hecho retroceder bastante, pero no tenía heridas. Kirishima podía darse cuenta de que el puñetazo había sido detenido por su guardia, pero incluso teniendo eso en cuenta, entrecerró los ojos ante lo ileso que parecía. Fue más duro de lo esperado. Eso es más fuerte de lo que pensaba. Hombre, si bajara la guardia, habría caído de un tiro feo.
No puedo mostrarle exactamente a mi discípulo ese tipo de cara cuando se supone que soy el mayor. Takeru se rozó los hombros con un aire ligero y bromista. Pero sus ojos no sonreían. Ardieron silenciosamente detrás de su expresión ahora rígida. Bien. Lo admitiré. Subestimé un poco a mi discípulo. ¿Puedes culparme? Tienes 15 años y solo entrenaste con ese anciano durante 13 días. Dijo que eras digno, seguro, pero yo mismo no lo había visto. Él no es un mentiroso, pero todavía existe lo que se adapta a la edad de una persona. Pero ese no es el caso aquí, ¿verdad? Ya eres un buen monstruo. Me disculparé por subestimarte en este momento. De aquí en adelante, también haré todo lo posible. Por favor, haz tu mejor esfuerzo para mantenerte al día. Lentamente, levantó ambas manos en guardia alta. Su centro de gravedad se mantuvo neutral a medida que su postura se ensanchaba. Luego, su pierna de plomo se levantó ligeramente y disparó hacia el cuerpo de Kirishima. El dedo del pie penetró como una lanza, rasgando el aire con un sonido atronador y golpeando el abdomen de Kirishima. A pesar del movimiento llamativo, extrañamente no hubo ningún sonido cuando aterrizó, y Samat chasqueó la lengua. No fue golpeado. Aunque lo he entrenado en todo tipo de cosas y se ha acostumbrado a ellas, para adaptarse a ese nivel de ataque en combate real tan rápido. El dedo del pie de Takeru pareció detenerse exactamente donde debería haberse conectado, pero en realidad nunca lo tocó en absoluto. Comentarios. Debido a que Sama no quería que Kirishima luchara contra los usuarios de patadas, se había centrado más en enseñarle a defenderse de las patadas. Los variados ataques del Muay Thai quedaron en segundo lugar. Kirishima ya tenía suficiente poder ofensivo solo con golpes. Lo que importaba en este momento era adaptarse y defenderse de una nueva distancia, una nueva trayectoria. Por supuesto, el deber más alto de las artes marciales es protegerse y destruir al enemigo. Pero en cualquier arte marcial, cuando esos dos deberes entran en conflicto, la autoconservación siempre es lo primero. Cortarse un brazo para salvar el cuerpo es algo que solo se ve en los cómics o las películas. Ningún arte marcial enseña eso como técnica. Puede surgir naturalmente en una situación de vida o muerte, pero por lo demás no. En ese sentido, Kirishima era un excelente artista marcial. Estaba desempeñando perfectamente el deber más básico de las artes marciales. Y como había sentido muchas veces antes, verlo hacerlo por primera vez en esta situación solo hizo que se sintiera aún menos como talento humano. Eso es todo. Ponle un poco más de poder. Muy bien entonces. Divirtámonos de verdad, discípulo. Takeru respondió a la fría sonrisa de Kirishima con una risa retumbante. Patadas medias y patadas bajas entraron volando, dejando débiles imágenes residuales detrás de ellos. No le importaba si era su pierna izquierda o derecha, y cambiaba libremente entre posturas zurdas y ortodoxas. Ante los ataques provenientes de todas direcciones, arriba y abajo, adelante y atrás, Kirishima siguió moviéndose sin pausa. Repetidamente entraba y salía en amplios círculos, esquivando lo que podía y bloqueando lo que tenía que hacer. Y cada vez que entraba, desataba una andanada de puñetazos. Takeru bloqueó algunos de los ataques entrantes con una guardia larga, detuvo otros con los hombros y los brazos, y deslizó el resto moviendo la cabeza. El choque de esos poderosos cuerpos envió auge tras auge por el aire, y antes de que las ondas de choque pudieran asentarse, el polvo del suelo siguió volando hacia el cielo. Samat observó y soltó una risa seca. Esos no son seres humanos. Cuando era joven, había sido un hombre fuerte según los estándares humanos comunes. Eso también incluía a personas con peculiaridades. Después de todo, en su generación las peculiaridades todavía no eran tan complicadas, y las peculiaridades verdaderamente abrumadoras eran raras. Sus artes marciales, que casi habían alcanzado el reino de Notice Auton, podían derrotar a la mayoría de las personas a menos que poseyeran un don especialmente poderoso, y de hecho él había hecho exactamente eso. Había limpiado una calle entera en el caos de Kioto y se había asegurado de que ningún villano pudiera entrar, construyendo allí su propia fortaleza. Pero esos dos hicieron que incluso él pareciera pequeño. Ese tonto discípulo suyo nunca había llegado al top 50 del ranking de héroes, y mucho menos al top 10, gracias a ese terrible temperamento suyo. Pero solo en términos de poder de combate, cualquiera que lo hubiera visto admitiría que pertenecía al top 10.
Entonces supo que su discípulo era fuerte. Pero Kirishima fue una sorpresa. Sabía que el talento del chico para las artes marciales era diabólico, pero no esperaba que su peculiaridad fuera tan poderosa también. A los ojos de Samat, la fuerza explosiva que irradiaban los dos no era humana. Al verlos, recordó los tanques que había visto una vez durante los partidos de exhibición en Lumpini, que operaba el ejército. La forma en que retumbaban con motores pesados y potentes y escupían fuego de sus barriles. Los puños y las piernas que chocaban con los impactos en auge eran como proyectiles detonando, y los cuerpos que los soportaban eran como proyectiles que desviaban armaduras mientras salían chispas. Aunque eran demasiado rápidos para ser llamados tanques. ¡Ja! Esto es lo mejor. Tú también eres el mejor, discípulo. ¡Qué carga de mierda! Cabrones locos. A pesar de que ambos se veían bastante espinosos antes de la pelea, escucharlos elogiarse mutuamente como los mejores después de intercambiar golpes hizo que Samat se quejara con incredulidad. Estaba celoso. Nunca se había sentido avergonzado o insatisfecho por no ser peculiar, pero en este momento, no estaba tan seguro. Nunca pudo igualar la visión de esos dos trascendiendo la humanidad. Eso era natural para un artista marcial. Pero quizás porque ya era un anciano que había pasado la mayor parte de su vida detrás de él, o quizás porque esos dos eran sus discípulos, Samat sintió que su corazón se calmaba mucho más rápido de lo esperado. En cambio, sintió una cálida sensación de satisfacción. Mientras tanto, su lucha llegó a su punto máximo. Sus cuerpos, chocando sin importarles el sudor arrojado por el impacto, ardían a pleno calor. ¡Ca! Veamos el final de esto, discípulo. Con mucho gusto. Ven a mí. El silencio se instaló sobre el claro, que había estado gimiendo bajo un ruido interminable. Los dos prepararon en silencio el capítulo final que cerraría su pelea. Kirishima estabilizó su respiración y sonrió débilmente. Él realmente estaba disfrutando. Esta fue la primera pelea total de su vida contra un igual. Para ser honesto, sintió que lo estaban empujando un poco hacia atrás. Hasta ahora, habían luchado en términos parejos, pero Takeru no había usado las rodillas o los codos que vinieron después del clinch en Muay Thai. Se sentía como si hubiera estado ajustando su lucha al nivel de Kirishima hasta cierto punto. Y, sin embargo, todavía no se había sentido abrumado. Pero eso ya no importaba. Podía sentirlo mientras peleaban. La mirada que una vez había despreciado a Kirishima se había convertido en una que lo respetaba como a un igual a través de la experiencia de cruzar cuerpos. Kirishima, a quien no le había gustado esa mirada, también reconoció interiormente que Takeru se había ganado el derecho a ella. La hostilidad entre ellos se había sublimado en espíritu de lucha y desapareció, dejando solo la cuestión de decidir el ganador. Kirishima dijo brevemente en voz baja y firme: «Ya voy». Su pantorrilla hinchada se hundió en la tierra. El enorme cuerpo cerró la distancia en un instante. Incluso los ojos bien entrenados de Samat apenas podían seguir la velocidad. El golpe que cortó el camino más corto a máxima velocidad saltó por el espacio. El puño de Kirishima llenó los ojos de Takeru. Fue el punto de inflexión en su feroz pelea. Capítulo 38. El hijo descarriado regresa. Una gota de sangre de color rojo brillante flotaba débilmente por el aire. El sonido que siguió fue como la explosión de un proyectil, perforando brutalmente los oídos de todos. Los ojos de Kirishima se abrieron de par en par. Takeru había recibido el puñetazo en la frente y ya estaba girando su cuerpo. Era un movimiento extremadamente peligroso, pero lo había logrado. Kirishima lo miró con los ojos muy abiertos e intentó apartarse, pero no hubo tiempo. El cuerpo de Takeru ya casi había completado su rotación. De alguna manera, su brazo se había transformado hasta el codo, y la punta amarillenta entró como un torbellino furioso hacia la sien de Kirishima. Al verlo, Kirishima se rió, exhalando todo el deseo que había estado hirviendo en su pecho. Ja, ja. La emoción eléctrica del peligro, atravesando directamente su columna vertebral, fue bienvenida en lugar de aterradora. Incluso el dolor que le recorrió todo el cuerpo después de la violenta colisión se sintió casi tibio. Se había estado reprimiendo a sí mismo durante demasiado tiempo. El buen hijo adulto Kirishima seguía siendo Kirishima, pero también lo era el que se deleitaba en batallas donde la sangre volaba y la carne se desgarraba. Con esa sensación de euforía, Kirishima tensó todo su cuerpo.
Su peso se había desplazado hacia adelante, por lo que no pudo evitar el ataque entrante. La mano que debería haberlo bloqueado acababa de regresar por el camino del puñetazo. Todo lo que quedaba era tomarlo con su cuerpo. A medida que el endurecimiento alcanzó su punto máximo, el tejido poligonal que había transformado todo su cuerpo se volvió aún más denso. Incluso las áreas blandas como sus ojos y cabello se volvieron afiladas y duras. Listo por fin, Kirishima se enfrentó al ataque que se avecinaba sobre él con una fuerza aterradora. Cuando endurecimiento se hizo añicos, un grito metálico penetrante sonó como un grito. ¡Ah! Sabía que los dos erais impresionantes, pero Samat se maravilló de la forma en que los dos habían llevado la pelea un paso más allá. No solo su primer discípulo, un genio sin lugar a dudas, sino también su segundo discípulo, el que tenía talento diabólico, se estaba fortaleciendo en tiempo real. Aunque para el primero, fue menos crecimiento que recuperación. Aún no ha terminado. Sigamos adelante. Eso es más como eso. Si hubieras empezado a lloriquear por el dolor después de convertirte en discípulo de mi viejo, me habría decepcionado seriamente. También me gusta tu determinación. Honestamente, cuando te vi por primera vez, pensé que eras solo un vagabundo que tu amo acogió debido a tu tamaño. Pero ahora lo admito. Esta cosa de maestro y discípulo es bastante genial. Takeru, con una larga herida en la frente, y Kirishima, con la piel de la sien rota y descamándose hasta el suelo donde endurecimiento se había hecho añicos, se sonrieron el uno al otro. Al verlos a los dos, como si estuvieran a punto de chocar de nuevo, sin siquiera molestarse en limpiarse la sangre de la cara, Samat se movió. Suficiente. Entiendo cómo se sienten, pero eso es suficiente, idiotas. No, viejo. Apenas estamos empezando. ¿Qué quieres decir con lo suficiente? Estoy de acuerdo. Maestro. Sé que ambos se divirtieron mucho después de mucho tiempo y se volvieron un poco locos, pero planean irse a casa cubiertos de sangre así. Claro, puede pasar por un hospital en el camino, pero si ese es el plan, debería dirigirse allí ahora. Ah, eso está bien. Podemos irnos mañana, de verdad. Sí, yo también lo creo. En lugar de terminar aquí, me gustaría ajustar cuentas. Tontos. El combate termina cuando se acaba el tiempo. Además, más ataque, trajiste a un niño contigo. ¿Vas a dejarlo solo y volver mañana? Y Kirishima, tú no eres diferente. Tetsuya aparentemente estaba preparando todo tipo de cosas porque dijiste que volverías mañana, así que realmente planeabas mostrar tu rostro entonces. Más importante aún, si sigues viniendo aquí, es peligroso. Están tratando de matarse el uno al otro. Eso no es exactamente. Acabamos de conocernos hoy, entonces, ¿qué pasa con esta tontería de vida o muerte? E incluso trajiste a un niño, lo cual es bajo. Al final, los dos cedieron a las palabras de Samat. Kirishima soltó endurecimiento, y Takeru dejó que su forma de bestia se desvaneciera a medida que se acercaban. Cuando Takeru sonrió y extendió su mano primero, Kirishima le devolvió la sonrisa y la tomó. Al ver eso, Samat se quejó. ¿Qué es esto? ¿Una configuración de relación de manga shonen de la vieja escuela? Golpearse unos a otros con sangre, luego sonreír y tenderse la mano para hacerse amigos. No, viejo, ¿por qué estás hablando de una amistad masculina de sangre caliente como esa? Simplemente se llama reconocerse unos a otros. Amistad masculina suena un poco rancia, ¿no? No es que se me ocurra una frase mejor en la parte superior de mi cabeza. Takeru parecía traicionado por las palabras de Kirishima. Pero cuando Kirishima pensó en lo que acababa de hacer, de repente sintió que se le erizaba la piel. Acababa de intercambiar golpes con el tipo hace un momento, y ahora estaban sonriendo y dándose la mano. Definitivamente no había sido este tipo de persona en su vida anterior, pero tal vez no meterse en una pelea adecuada durante tanto tiempo había hecho que su cerebro se volviera raro. Disgustados consigo mismos, Kirishima y Takeru desinfectaron sus heridas con antiséptico del auto de Samat, envolvieron sus vendajes y se dirigieron al hospital. Mientras Takeru se sentaba con los brazos cruzados junto a Samat, que conducía, habló. Probablemente tú también lo sentiste, anciano, y sé que yo lo sentí, pero tú también lo entiendes, ¿verdad, discípulo? ¿Eh? ¿De qué hablas?
Si lo cortas así y me preguntas de la nada, no puedo seguirte adecuadamente. ¿Es así? Bueno, lo que quiero decir es que tú y yo somos el mismo tipo de personas. Ah. Sí. Pensé que antes de pelear, y ahora que realmente peleamos, estoy seguro de ello. Correcto. Somos hombres de batalla. ¿Escuchaste por qué terminé en prisión? El maestro me dijo la versión aproximada. No conozco los detalles. Takeru desplegó los brazos ante la respuesta de Kirishima y se frotó la barba, acariciando su áspera barbilla. Después de pensar por un momento, eligió sus palabras con cuidado. No me avergüenzo de matar a un villano ni nada de eso. Solo pienso en ello como que la sociedad y yo no encajamos muy bien. Escuchándolo de esa manera, supongo que tiene sentido. Kirishima estuvo de acuerdo con él. Si este hubiera sido un país donde a los héroes se les otorgó ampliamente la autoridad para matar como parte de las operaciones contra los villanos, entonces sus acciones probablemente no habrían sido un problema. Podría haber sido su desgracia nacer en Japón, un país que era demasiado pacífico y demasiado conservador en la opinión pública de los héroes. Por supuesto, haber nacido en Japón también fue lo que lo llevó a Samat y lo hizo más fuerte. Pero el asalto que me llevó a prisión. De eso, honestamente me avergüenzo. Estaba borracho de la cabeza y la situación era horrible, pero aún así, golpear a un civil hasta matarlo a medias no estaba bien. Era un hombre que merecía algunos golpes, no, muchos golpes, pero debería haber usado los medios legales. Era inmaduro. ¿Qué hizo ese tipo? Solo recuerda que dijo cosas que nunca debería haberles dicho a los niños. No quiero mencionar los detalles feos. Sí, señor. Lo dejaré así. Bien. De todos modos, dejando eso de lado, lo que quiero decir es esto. No te vuelvas como yo. Buen consejo, discípulo. Me preocupa que él también termine causando problemas como tú algún día. ¿Eh? ¿Realmente soy tan alborotador? De hecho, estoy bastante tranquilo, ya sabes. Samat y Takeru estallaron en carcajadas ante las palabras de Kirishima. Kirishima también se dio cuenta de por qué y se sonrojó. Hace apenas un momento se había emborrachado en el fragor de la batalla, diciendo que debían terminar las cosas, y ahora hablaba de estar tranquilo. Por supuesto que era ridículo. Estás tranquilo la mayor parte del tiempo. El problema es cuando no lo estás. Bastante justo. Probablemente tengas tus propios estándares. Todo el mundo lo hace. Eso es verdad. Pero personas como tú y yo respondemos de manera diferente cuando alguien cruza esos estándares. La gente común se asusta y retrocede, o espera otro día. Tratamos de castigarlos de inmediato. Kirishima no pudo negar sus palabras. Era una tendencia que no había cambiado de su vida anterior a esta. Probablemente tengas la cabeza más fría que yo, así que harás tus propios cálculos. Y después de calcular, probablemente aún se inclinará por el castigo. No puedo decir exactamente que eso esté mal. No sé si decirlo honestamente solucionará algo, pero debería decirlo de todos modos. Ya estoy también como condenado a muerte. No te estoy diciendo que no castigues a la gente. Pero manténgalo dentro de los límites. Al menos, no te conviertas en como yo. No tires ese talento al barro. Ante su duro consejo, Kirishima dejó escapar un suspiro bajo. Honestamente, como alguien que aspira a convertirse en héroe, Kirishima siempre había estado preparado para matar y morir. Si había un oponente al que no podía detener sin matar, lo haría sin dudarlo. No quería hacer de la muerte la premisa, pero si ese era el único camino, estaba dispuesto a dar su vida. No era un niño de 15 años, por lo que hacía tiempo que había aprendido en sus huesos que la vida no siempre iba como uno quería. Para ganar algo, se requería un precio, y a veces ese precio era la vida misma. Cualquiera que hiciera de la batalla su profesión, se encontraría con eso tarde o temprano. Derribando villanos. Creo que la vida de un villano es más barata que la de una rata de alcantarilla, el problema es que nuestros nobles ciudadanos no lo ven así. Honestamente. La presa preocupada por el depredador. Este país realmente tiene una excelente seguridad pública, ¿no? Ahora que lo pienso, eso es un poco gracioso. Creo que es hilarante.
De todos modos, el problema es que son esas presas las que te convierten en héroe en primer lugar. Sin su apoyo, en el momento en que te sales de ese camino, un héroe se convierte en villano. Eso es algo en lo que pienso a menudo también. Fundamentalmente, la autoridad de un héroe para usar la fuerza proviene de los ciudadanos. Incluso los ingresos provienen básicamente de sus impuestos. Exactamente. Entonces, lo que estoy diciendo es que no importa cuán enojado se enoje, no haga nada demasiado extremo frente a esos ciudadanos. Es gracioso viniendo de mí, considerando que ya hice algo así y terminé en prisión por eso. No. Gracias por el buen consejo. Las palabras de alguien que ha pasado por eso golpearon más fuerte. ¿Es así? Soltó una carcajada y volvió la mirada hacia la carretera. Mientras Kirishima reflexionaba sobre sus palabras, ya habían llegado al hospital. Era un hospital dirigido por uno de los conocidos de Samat, y el propio director los trató a los dos. Cuando el médico mencionó cómo Samat solía venir lesionado todo el tiempo en su juventud y les dijo que pelearan un poco menos, los dos simplemente dijeron que lo entendían. Era difícil de comprender para la gente común. Aunque los dos no habían peleado realmente en serio. Takeru dijo que pasaría por allí en el camino de regreso a la mansión y traería al niño que estaba protegiendo. Ese niño, dijo, había sido la peor víctima en el incidente que llevó a la revocación de su licencia de héroe, e incluso ahora todavía sufría un trauma mental severo. También había luchado por adaptarse en el cuidado de crianza, pero cuando vio a Takeru, se había aferrado a él desesperadamente y terminó viniendo, dijo Takeru con una sonrisa amarga. La razón por la que le había llevado tanto tiempo pasar de la prisión a Kioto era que también había estado siguiendo los procedimientos necesarios para eso. Después de separarse de él allí, los dos regresaron a la mansión. Tetsuya los había estado esperando y los saludó calurosamente. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas de inmediato al ver las vendas de Kirishima. Hermano mayor, ¿estás herido? ¿Te pegó ese viejo? ¿Eh? No, estoy herido, pero no es tan grave. Pero estás vendado. ¿Estabas sangrando? Sí, estaba sangrando. No mucho. Y sí, ese anciano sí me golpeó, pero era solo combate. Yo también le pegué mucho. ¿En serio? Me preocupaba que te lastimaras por mi culpa. Por un lado, no voy a ser golpeado por tu culpa. Y no soy el tipo de persona a la que le dan una paliza y vuelve a casa. A veces no puedo decir si eres bueno con los niños o terrible con ellos. TCH. Deja de pararte en la puerta y entremos. Al chasquido de la lengua de Samat, los dos entraron en la mansión. Mientras Kirishima se quedaba con Samat y escuchaba a Tetsuya parloteando, Takeru entró con el niño a cuestas en medio de una ruidosa conmoción. El niño, con el pelo negro azabache crecido hasta la cintura, tenía rasgos delicados y era muy lindo. Hemos vuelto. No pensé que volvería aquí de nuevo. Ja, ja. Ella es Minokawa Rui. Rui, deberías saludarlos. El niño, todavía agarrando la mano de Masatake con fuerza, se inclinó en silencio. Cuando Samat y Kirishima devolvieron el saludo con cálidas voces, Tetsuya se unió a Rui. Quizás emocionado por la apariencia de alguien de su edad, Tetsuya bombardeó a Rui con preguntas a un ritmo tormentoso, y Rui parecía bastante nervioso. Takeru se rió en voz alta y se dirigió a su habitación con su equipaje. Mientras Rui corría tras él, Tetsuya trató de seguirlo también, pero Kirishima lo detuvo. Tetsuya, deja que esos dos guarden sus cosas primero, luego hablaremos. No deberías vigilar a otra persona mientras desempaca. No te gustaría que alguien entrara en tu habitación y revisara tus cosas, ¿verdad? Sí. Eso es verdad. Supongo que debería esperar un poco. Entonces jugaré con el hermano mayor por ahora. Después de pasar un rato jugando con Tetsuya, los dos regresaron, y justo a tiempo para cenar. Takeru, que ya conocía a la familia Srimuan, se mezcló naturalmente en la conversación. Rui había sido cauteloso al principio, pero a medida que comía comida deliciosa, pareció calmarse considerablemente. Varias historias decoraron la velada junto con la comida. Tetsuya fue regañado por escupir el agua que estaba bebiendo cuando se enteró de que Rui era un niño, y Takeru recibió un sorbo de Samat, un poco borracho.
Takeru, charlando sin reservas con la familia Srimuan y compartiendo la cena con ellos, parecía un hijo descarriado que había regresado después de una vida llena de giros y vueltas. No se veía sombra en la forma en que se mezclaba con las personas que habían compartido su infancia. Kirishima esperaba que, de ahora en adelante, nunca tuviera que arrodillarse de nuevo. Al mismo tiempo, verlo por última vez como si hubiera vuelto a casa hizo que Kirishima volviera a darse cuenta de lo preciosos que eran sus propios padres, habiéndolo amado sin reprimirse. Sin una familia, nunca habría crecido tan bien. No importa cuánta gratitud les diera a los padres de esta vida, nunca sería suficiente. Lo mismo ocurrió con los amigos, que prácticamente lo habían ayudado a criarlo, pero que aún así crecieron bien junto a él. Incluso si sus personalidades eran un poco extrañas, eran buenas personas que realmente se preocupaban por Kirishima. Pensando en las conexiones en esta vida, que se sintieron como una bendición, Kirishima prometió protegerlas pase lo que pase. Takeru lo lamentaba, pero no tenía intención de vivir una vida tan torcida como la suya. Caminaría por el camino real, protegería a todos y se convertiría en el más fuerte. Kirishima apretó el puño debajo de la mesa. La última noche en Kioto se desvaneció con una nueva determinación.